inauguramos espacio nuevo en Estado Joven, un espacio vinculado al diálogo con la coordinación de profesionales de la seccional capital de UPCN y, por qué no, también lo que está alrededor vinculadas a cuestiones políticas, políticas públicas, a la política partidaria. Así que, Omar Autón, bienvenido a este espacio que va a ser un jueves por mes. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas, a todos, y un agradecimiento inmenso, Julián, a todos ustedes por la invitación. Charlamos esto la última vez que estuve aquí y aquí estamos, poniendo en marcha esta etapa. Para nosotros es muy importante. Es muy importante para nos ofrece la posibilidad de llegar a un montón de compañeros y muchos oyentes del programa para contarles un poco y para charlar sobre todo esto y escucharlos también a ellos. Y bueno, es una forma más del diálogo que estamos lanzando y que estamos en marcha muy fuerte todo este año, con todos los compañeros, yendo incluso a distintos lugares, reuniéndonos con ellos, haciendo encuentros de diálogo. Encuentro de diálogo porque no se trata, no son tiempos para ir a hablar o para ir a discursearle a los compañeros. Claro. Creo que los tiempos son para ir, sentarse ahí, poner la cara, que nos vean, que sepan que esos a los que ven a veces en algún volantito o en alguna captura de pantalla o cosas por el estilo, son de carne y hueso, ahí están, y bueno, vamos a conversar y vamos a ver entre todos cómo vamos encontrando respuestas, en principio cómo vamos encontrando coincidencias en torno a cómo vemos todo lo que está pasando, cómo vemos las causas de muchas de las cosas que están pasando, al menos en los ámbitos en lo gremial, en los ámbitos que nos corresponden, y en lo político sí, más general. Y cómo construimos entre todos respuestas ante eso. Me parece que pasa por ahí la cosa. Mucha humildad, mucho escuchar críticas y aceptarlas, porque yo siempre digo, somos dirigentes, y no podemos decir, la Argentina vive una crisis dirigencial que son los otros. Claro. Además, como yo siempre digo, si uno se mete a dirigente para que lo aplaudan... bueno, está bueno. Te equivocaste. Yo siempre digo, se equivocaron de profesión. Claro. No es para eso. Así es. Así que bueno, para nosotros es bárbaro, es un instrumento realmente muy importante, muy interesante, y bueno, vamos a tratar de irlo desandando, ir viendo, bueno, cómo lo hacemos y qué cosas podemos ir incorporando y viendo y charlando para aprovechar esta posibilidad de diálogo, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos hoy la cuestión del empleo público y en particular el tema de los profesionales en el empleo público, sobre todo en un país donde el empleo claramente ha crecido mucho? Todos tenemos a alguien que o consiguió trabajo, sí, o cambió de trabajo. ¿Cómo eso actúa sobre el empleo público? A ver, si yo te tengo que hacer un diagnóstico en términos de la situación de hoy de los empleados públicos, te diría que, por supuesto, no es excelente, pero al menos, bueno, después de momentos muy aciagos, como los que vivimos entre el 2016 y el 2019, con despidos, etcétera, etcétera, al menos hemos atravesado 4 años, donde no solamente hemos alejado la posibilidad del despido, sino que además hemos ido acercando los salarios y en algunos casos superando los niveles de inflación en un país que tiene un problema muy grave de inflación. Además de eso, es cierto también, se han avanzado en algunos aspectos que era una pesada herencia, como se dice. Sí. Por ejemplo, los compañeros que eran de planta permanente hace muchos años y no tenían ninguna posibilidad de mejorar su carrera, de ascender a un nivel superior, porque no había concursos, porque lamentablemente teníamos que utilizar el mecanismo de concursos para que los compañeros contratados pudieran incorporar a planta. Entonces, cuando había vacantes, priorizábamos la incorporación a planta y esto limitaba la posibilidad del que estaba, por ejemplo, en una letra C, pudiera subir a la B o pudiera ascender a la A, porque los concursos no se daban. Hemos avanzado en eso con el tema, hemos trabajado mucho y estamos trabajando mucho en todo eso, lo cual es muy importante. Estamos incorporando, terminando una gran cantidad de concursos para incorporar compañeros contratados a planta, y estamos por primera vez también priorizando concursos para incorporar contratados profesionales a planta, que este es el otro gran detalle. Se suponía que había que priorizar los sectores que tenían sueldos más bajos, etcétera, y entonces sacábamos a concurso a niveles C, niveles D, alguna vez excepcionalmente, y los profesionales, no había concursos para profesionales. Y vos sabés cómo sería, una vez que se elaboró el perfil y se concursó una letra, si no es un perfil profesional, no te puede presentar porque excedes los requisitos del concurso.
O sea, creo que todo eso han sido avances muy importantes, y no lo puedo dejar de señalar, pero creo también que nosotros todavía seguimos sin tomar al toro por las astas. ¿Qué quiero decir con esto? Seguimos todavía con la totalidad de los cargos de dirección cubiertos por decreto de excepción, Sí. que lamentablemente muchas veces no solamente son excepciones a la metodología del concurso, sino también excepciones a los recursos del cargo. Claro. Porque hay muchos casos que no tienen el nivel de formación o de capacitación requerido para los cargos que se presentan. ¿Y por qué esto es grave? En términos de eficacia y de eficiencia del Estado, que es lo que se pide. Si los que están en los cargos de conducción están en los cargos de conducción simplemente por lealtad a una agrupación político-partidaria o a un dirigente circunstancial, ¿hasta dónde podemos imaginar que pueda haber debate internamente como para que le digan a ese funcionario, no, mirá, estás equivocado, por ahí no es por otro lado? Entonces se instala una especie de concepto de obediencia debida, donde muchas veces, insisto, además, voy a incorporar otro elemento. Cuando asumió el gobierno del Frente de Todos, lamentablemente incurrieron un grave error que fue en el loteo de la administración pública. ¿Qué quiere decir esto? Si el ministro responde, o sea, el Frente de Todos tenía tres patas muy claras políticamente, el sector de Massa, el sector de Cristina y Alberto. Entonces, si el ministro era de Massa, los secretarios eran, si eran 4, eran 2 de Alberto y 2 de Cristina, los subsecretarios se volvían a repartir entre los 3. Y bueno, y esto se ponía más el foco en la lealtad al sector, digamos, agrupacional al que se pertenecía, que en el compromiso real con la gestión cotidiana de lo que había que asumir en el Estado, de las políticas públicas. Nosotros, yo me acuerdo, lo vivimos. Bueno, vos lo debes haber escuchado y lo ves acá en el programa, lo deben haber planteado. Cuando se planteó lo del regreso a la presencialidad, Sí. la escasa contracción que tenía muchos funcionarios porque no quería que la gente volviera. No. Exactamente. Digamos, esto por un lado. Por otro lado, digamos, este tema que los funcionarios con nivel de conducción, ninguno está por concurso. No hemos resuelto todavía la cuestión de los jefes de departamento y jefes de división, que son jefaturas por debajo de las direcciones, pero que tienen que tomar decisiones cotidianas. No hemos concursado ninguna tampoco. Es más, ni siquiera están cubiertos. Había muchos jefes de departamento que estaban con el régimen anterior y que digamos, y que tenían congelado su sueldo y que prefirieron no ser jefes de departamento porque al final terminaban ganando menos que si eran como profesionales. Y en este marco, pedir eficacia al Estado, cuando los niveles de conducción y de decisión tienen esta característica, es imposible. Quiero aclarar que, por eso dije, el gobierno de Frente de Todos lo agravó con el loteo. Pero veníamos de un problema también muy grave con el macrismo, Sí. que el macrismo, como no quería tener asesores, a todos los que nombraba les ponía cargos de dirección. ¿Se acuerdan? Mucha gente se debe recordar todavía una directora de tránsito, digamos, que eran las bicicletas y todo esto. Y entonces uno decía, ¿cuál es el rol? ¿Qué función tiene? ¿Qué le van a...? Hay discusiones que tenemos que dar. A ver, lo pongo así, vos me corregís. Dos cuestiones. Es increíble que estemos discutiendo cosas que ya las dejó bastante clara Max Weber y que se estudian en el CBC. Es cierto. Porque es así. Después, lo otro. Si vamos al personaje de Gasalla, ¿no? Que es una parodia. Sí. Ahí no tendría que estar el trabajador estatal haciendo el personaje, sino el dirigente político que no permite o impide la profesionalización y la burocratización, en el buen sentido del término, del funcionamiento del Estado. Mira, Julián, yo hace mucho tiempo que vengo diciendo lo siguiente. Si uno analiza la visión que tienen del Estado las distintas fuerzas políticas, vamos a encontrar diferencias sustantivas en torno a lo que hace al rol del Estado frente a la sociedad o a cómo tiene que actuar. Unos le van a dar un rol mucho más activo, más participativo en términos de la economía, etcétera, etcétera, y otros, digamos, vamos a llamar liberales, para mí son conservadores. Sí, liberales en Argentina no tenemos. Reales liberales en Argentina no hay. Exacto. Bien. Ahora, cuando uno ve cómo actúan de las puertas del Estado hacia adentro, hacia cómo organizan la administración en función de esas ideas que tienen, no hay diferencias. No hay ningún sector político que tenga compromiso con una auténtica profesionalización del Estado. No hay ningún sector político que tenga un compromiso
con mejorar el perfil de los campos, digamos, los distintos espacios de conducción, que es lo que veníamos hablando. ¿Cómo va a haber? Se pide transparencia en la gestión de gobierno. Hoy en el ámbito de lo que es el convenio que contiene la Administración Central del CINEP, vos tenés cerca de 40.000 trabajadores contratados por el artículo 9. Un artículo 9 al cual le tienen que renovar el contrato todos los años. Yo te pregunto a vos, si vos sos un profesional del Estado, te llega un expediente, vos ves el expediente, tiene anomalías o cosas que legalmente no son las mejores. Pero el que te lo manda es la misma persona que en diciembre de ese mismo año te va a renovar el contrato o no. Y vos tenés las manos libres como para decir... No. Bueno. No. Entonces digo, vayamos de ahí. Loteamos los ministerios, loteamos las secretarías, loteamos las subsecretarías, no concursamos las direcciones, no concursamos los cargos de jefatura, tenemos a los que tienen que dictaminar en contratos anuales. Uh-huh. ¿Y cómo haces para tener un Estado que funcione, sea ético, sea transparente, tenga eficacia, tenga eficiencia? La culpa es de la empleada de Gasalla. ¿Pero de qué estamos hablando? Además, también te quiero decir, y sin menoscabo, digamos, de lo que fue en su momento la administración, donde había personal que en general tenía secundaria terminada. Uh-huh. Hoy en día, esa administración a nivel nacional no existe más, pero hace años que no existe más. Hoy el grueso de la gente de la que está en la administración pública no solamente tiene como mínimo secundaria terminada, sino que hay mucha cantidad de profesionales, técnicos, diplomados, etcétera, etcétera. Estudiantes. Tenés un gran porcentaje de estudiantes universitarios. No es más el perfil de lo que se está hablando de la administración pública, es otra cosa. Totalmente, digamos, cambió de una manera... bueno, eso no se visualiza. Se sostienen cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Yo hace poco tuve una discusión en una reunión donde se volvía a hablar de la cantidad de empleados públicos provinciales. Porque cuando vos decís estas cosas ante los sectores políticos, dicen, no, está bien, yo de la administración nacional no hablo. Yo hablo de las provinciales y los municipios. Entonces yo digo, está bien, vamos a hablar de los municipios. Le digo, a ver, ¿cómo está conformada? Entonces uno que sabía un poco más, me dice, el 50% son del sector educación, un 30%, un 20% del sector salud y un 10% poner el sector seguridad, o bueno, no importa. O sea, le digo, usted me está hablando que el 80% de esa administración que usted dice que hay que reducir drásticamente son los que se encargan de la educación, de la seguridad y de la salud. Bueno, claro. usted le va a cerremos el municipio. Claro, usted le va a tener que decir a la gente que vive en ese municipio, o a la gente que vive en esa provincia, que a partir del 1 de enero desaparecen los hospitales, desaparecen las escuelas públicas y no hay más policía en la calle, no hay más policía ni en las comisarías. Dígaselo, tenga el coraje de decírselo, eso es la realidad. Ahora, si usted me reduce el 50% del 20% restante, ¿cuál es el recorte del gasto en términos reales? No existe. Además, a nivel nacional... Ahora, igual, perdón, sí. el planteo es ridículo. Es absurdo, no tiene pie ni cabeza. Porque después los liberales te dicen, que en realidad, como decimos, no son liberales, sino son conservadores, dicen, no, el Estado se tiene que ocupar de la seguridad, la salud y la educación. Todo lo demás librado a la fuerza del mercado. No sé, pero vamos. Pero yo te decía, en esa misma reunión estuvo, no voy a hacer nombre por razones obvias, pero un representante de una de las fuerzas que integran el Cambiemos o Juntos por el Cambio, como le quieras llamar. Y en un momento determinado su discurso dice, lo que hay que hacer es volver a responsabilizar a los niveles provinciales y municipales de la ejecución de las políticas públicas. Entonces hay que transferir los recursos y el Estado tiene que controlar que los usen correctamente. Entonces, como ejemplo, dice, por ejemplo, el PAMI. Entonces yo le digo, ¿puedo hacer una pregunta así? ¿Usted sabe que el PAMI no forma parte del presupuesto? Entonces me mira. Le digo, el PAMI es un ente público no estatal. Claro. No forma parte del presupuesto. No. Está en el presupuesto y sus recursos sabe de dónde salen. ¿Usted vio alguna vez un recibo de sueldo? Claro. Reconozco que fui un poco cínico, ¿no? Le digo, ahí va a encontrar un descuento porque el PAMI... que dice ley, número... Claro, los descuentos se los hacen a los jubilados y a los de inactividad. Sí. Es un aporte para el PAMI. Usted le va a es un 3%. Claro, ahora, y además, ¿usted sabe por qué, cómo nació el ANSES? ¿Cómo nació el Instituto primero el Instituto de Previsión Social? Que había provincias cuyas cajas de jubilación estaban absolutamente quebradas, porque me permito recordar que las provincias en las que las cajas no estaban quebradas y andaban bien, no pasaron al ANSES. No. Bueno, usted ahora quiere volver a reproducir el fenómeno que se trató de resolver hace 30 años y lo vuelve a instalar. ¿Esa es la forma que usted va a innovar o va a modernizar el Estado? Usted me miraba. A mí lo que me asustó
es que digo, si estos son los cuadros técnicos de los partidos políticos y exhiben semejante nivel de desconocimiento de la realidad, estamos en problemas, ¿eh? Estamos en serios problemas. Claro, ¿cómo no va a haber debate sobre estas cuestiones? Ahora, es increíble que nunca había un recibo de sueldo. Pero, viste, vos decís, pero no puede ser que me diga lo que me Tampoco está lo diciendo. firmó. No, tampoco lo firmó. ¿De qué vive ese muchacho? No sé. ¿Viste? Bueno, esto es lo que está pasando y es muy grave y nos genera una gran cantidad de problemas. Insistentemente, y uno lo dice y a veces lo mirás y no te creen, llegan funcionarios a los cuales los propios trabajadores tienen que acercarse a decirle cuáles son sus funciones, qué se hace en ese lugar, cómo tiene que hacerlo, porque no tienen idea. Uh-huh. No tienen idea de dónde están. Y muchos incluso te hablan, muchos dirigentes políticos, te dicen, no, tenemos funcionando un gobierno en las sombras analizando cada área. Y la verdad... Me parece que los análisis también deben estar en las sombras. Pero además esto genera otro problema. Y vos lo debes saber, también lo debes saber. Nos hemos pasado mucho tiempo, en los dos últimos gobiernos, voy a ser claro, con funcionarios que te dicen, yo estoy acá martes, miércoles y jueves, porque los viernes me voy a mi provincia o a mi pueblo a hacer política y vuelvo el martes. Pero si no, para, no nos entendemos. Esa te la banco si sos diputado o senador. Pero si tenés a tu cargo un Exacto. área del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, No. de Desarrollo Social, de Economía, no. Una vez que, bueno, estás ahí, bueno, te tenés que dedicar a eso. Te pusieron ahí para que gestiones, para que lleves adelante las políticas que se marca del Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, yo creo que esto es lo que tenemos que discutir. Seguir poniendo el énfasis en la discusión acerca de los perfiles del empleo público, de los perfiles de los empleados públicos, de todo esto es una discusión absolutamente bizantina y antigua. Hace más de 30 años que quedó superada. Hoy los empleados públicos, ¿qué quieren? Quieren concursos, quieren capacitación. Estamos dando es impresionante la cantidad de becas que estamos dando, es impresionante lo que trabaja el FOPECAP, haciendo, digamos, generando cursos, posgrados, maestrías, diplomaturas. Bueno, es impresionante lo que ha cambiado el perfil. Lo estamos viendo ahora con los concursos. La cantidad de compañeros que se presentan con estudios que realizaron los últimos 7, 8, 9, 10 años y que han mejorado totalmente su perfil profesional. El problema está, como decía Serrat, qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Vos sabés que estuve, yo que soy un tipo muy jodón, me pasé varias noches analizando sistemas políticos y estados, ¿no? Y arranqué por la India y por China, ¿no? Pensando en lo que ocurre en el mundo, viendo porcentajes de población, PBI y demás. ¿Vos sabías que la India es un estado, es una república democrática socialista? Estableció en su constitución. Sí, está en su constitución, así es. Que los empleados públicos de la India están considerados, voy a usar la palabra elite porque es como ellos lo mencionan, una elite dentro de la India, porque buscan a los mejores de los mejores y además los viven formando constantemente. Tal cual. En China ni hablar. Y digo esto y no me estoy convirtiendo en comunista. No. Pero no solamente con el empleado público. Si, por ejemplo, Omar viviera en China y una mañana se levanta y dice, bueno, yo voy a ser concejal, no es que vos vas, te armaste una lista, te inscribiste. No, señor, venga, ¿para qué usted quiere ser? Sí, bueno. Escuela de Política y de Gobierno. Claro. Vas a cruzar tantos niveles, con esos niveles cruzados te habilitan para ser candidato a concejal. Candidato a intendente no puede ser, te lo impide la ley. Después te tenés que seguir formando. Cuando alcanzaste otro nivel y además ya tenés experiencia, como ahí puedes ser candidato a intendente. Y así sucesivamente. Usted dirá, ¿qué burocracia? Ojalá tuviéramos una burocracia de ese tipo. Porque estás hablando de la auténtica profesionalización. Claro. Esa persona realmente hace una profesión, no tiene que ver con el estudio universitario en sí mismo, de la gestión o de lo que está haciendo. Se perfecciona en eso, se capacita para ser mejor cada día en lo que está haciendo, lo valora. Bueno, eso de alguna manera lo tenemos nosotros en los trabajadores. Lo que nos están diciendo es, a nosotros, ¿qué nos falta? Lo tenemos en los trabajadores, en lo que nos están diciendo, y bueno, ¿y cuándo lo llevamos hacia arriba? ¿Cuándo llevamos los mismos niveles de exigencia, de compromiso y de conocimiento de lo que se está haciendo hacia arriba? Bueno, es una de las deudas que tiene. Y vos introdujiste un tema muy interesante, ¿no? Vos fijate el nivel de primitivismo político. Perón decía una vez que en Argentina es un país muy politizado porque no tenía auténtica cultura política.
Si vos decís China, te dicen, los comunistas. Y vos decís, pero perdóname, ¿ustedes qué me están hablando? Y esto me hace acordar cuando fue lo de la vacuna, lo de la Sputnik. La vacuna soviética. La vacuna soviética. Había periodistas que decían, los soviéticos, pero escúchame, ¿de qué están hablando? Sí, Eso desapareció hace 25 años. Sí. Entonces, bueno, cuando se discute en estos niveles, estamos en problemas serios. Yo creo que tenemos un problema muy grave en eso. Y es un problema muy grave porque esto permite el surgimiento, la aparición de algunos esperpentos políticos. No es casual el comentario. Yo siempre digo que el Papa, cuando habla con un periodista argentino, manda un mensaje para los argentinos. Sí, claramente. Y nos mandó 2 la semana pasada. Uno cuando dijo, el problema de los políticos argentinos es el internismo, donde se llega a un punto que más que las diferencias políticas, lo que importa es la interna por sí misma. Sí. Más claro, hay que echarle agua. Y el segundo cuando describe el ascenso de Hitler. Cuando explica, digamos, la degradación de la clase de la política alemana, la crisis del internismo, los enfrentamientos y la aparición de un tipo que hablaba bien y le decía a la gente lo que la gente estaba queriendo escuchar. Bueno, después fuimos a Parón, fue para él nos está advirtiendo, porque los esperpentos aparecen después. Sí. Ojo con esto. Aparecen y atrás aparecen los intereses reales al que el esperpento es útil y por lo tanto financian. Pero, obviamente, a ver, Hitler apareció porque detrás estaba todo el poder del Ruhr, del sector industrial. O sea, a Hitler los tanques, los aviones, todo lo hizo con la Mercedes-Benz, lo hizo con digamos, a ver, el empresariado alemán estaba muy vinculado a eso porque aparte le convenía a un país donde no hubiera sindicalismo, en la que ese trabajador estuviera casi en niveles de opresión y ellos multiplicaban y maximizaban su ganancia de una manera monstruosa. Lo mismo que quieren ahora. Tengo que hacer una tanda, de hecho me salteé una. Después me gustaría preguntarte lo siguiente, te lo planteo ahora y después lo charlamos. Trabajo en el Estado. Me recibo, ponele, en una profesión clásica, abogado. Me especializo en Derecho Administrativo, quiero ascender, no hay concurso, esto, aquello, lo otro, me voy al sector privado. Porque está creciendo el empleo, me voy al sector privado, donde obtengo previsibilidad, una carrera y demás. Así que formaste un tipo en una universidad pública, hizo una maestría en administración pública, empezó a laburar en el Estado no logró dar la clase política, ¿no? Sí. Se va al privado. Todo al revés. ¿Y sí? Todo al revés. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una amplia cartilla en todo el país, entre los que destacan nuestros centros y sanatorios propios. Comunicate al 0800-333-7110 y accede al plan que más te conviene. Accord Salud, cuidándote siempre. De acuerdo a lo establecido con la resolución 915/17 de la Secretaría de Comercio dependiente del Ministerio de Producción de la Nación. Para más información consulte en www.accordsalud.com.ar. Servicios, subsidios, convenios, recreación, turismo. UPCN, cerca de las afiliadas y afiliados. Visita nuestro sitio web www.upcndigital.org. Noticias, información, novedades. www.upcndigital.org. Orgullosamente UPCN. Grupo Unión Personal pone a tu alcance la medicina de la más alta complejidad, instituciones de primer nivel y la seguridad de contar con centros propios de mayor tecnología y confort en América Latina. Sanatorio en Chorena, Recoleta y San Martín, Sanatorio y Toys, Instituto Quirúrgico del Callao y nuestros centros médicos Accord. Visítanos en Arellanes 884 o llamanos al 0800-333-7110. Tu bienestar merece una elección acertada. www.grupounionpersonal.com.ar. Época de Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, pero la radio siempre está. Estado Joven, el programa de la Unión del Personal Civil de la Nación, militando con vos. Omar Autón, coordinador de la Secretaría de Profesionales de nuestra querida Unión del Personal Civil de la Nación, en este espacio de diálogo que hemos inaugurado y que vamos a llevar adelante con Omar y el resto de los integrantes de la Secretaría una vez por mes aquí en Estado Joven. El ejemplo de hace un ratito, me recibo abogado, una maestría en Derecho Administrativo, estoy laborando en el Estado y resulta que cuando hay un concurso
alguno me pone una pierna porque el funcionario, como señalabas vos, me voy al sector privado. Entonces vas desprofesionalizando el Estado en alguna medida. A ver, vos vas formando a través de las universidades públicas profesionales que van, que les pasa eso. Pero allá, en ese momento y en esa primera etapa, ya tenés un problema. ¿Cuál es el problema? Mira, ayer estábamos charlando con una gente que hizo una investigación de las 50 y pico universidades públicas que hay en la Argentina, no más de 20 tienen carreras de recursos humanos dentro del nivel de grado. Sí. Y de esas, no más de 13 o 14 incluyen temas que vinculados a empleo público. Ya estamos en un problema. Uh-huh. La Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, tiene una carrera de licenciatura en Relaciones del Trabajo, en la cual la materia de empleo público es optativa. En la Facultad de Ciencias Económicas, la parte de Administración Pública es optativa. O sea, porque por ahí alguien no sabe lo que estoy queriendo decir con esto. Yo puedo recibirme de contador y no saber que en la Argentina existe una ley de administración financiera. Claro. Lo voy a explicar así para que quien nos está escuchando entienda. En la mayoría de las carreras, sobre todo en la UBA, uno a partir de la materia número 15, supongamos, va armando su perfil. Exacto. Como a uno le gusta. Entonces puede elegir esta que es optativa, esta que es optativa, esta que es optativa. En ese marco no hay, como decís vos, administración financiera. No hay administración financiera. Y hay montones de contadores en el Estado y seguramente van a ingresar más. ¿Cómo es que la UBA no enseña lo que te dicen financiera? Todos, lo que es lo que se dice, digamos, lo que en los corrillos, se aprende una vez que entraste. Claro. Se aprende dentro del Estado. Bueno, al menos no son cirujanos. No, claro, si no sería, ahí estaría un problema más grave. Sí. En la Facultad de Derecho no se enseña nada de empleo público en la carrera de Derecho del Trabajo. Yo siempre cuento una anécdota que la voy a abreviar mucho. Cuando yo estaba estudiando, di Derecho Laboral y no vi nada de empleo público. Entonces, yo ya era trabajador. Entonces, me acerco al docente cuando terminé la materia y le digo, no vimos nada. Me dice, no, eso lo vas a ver en Derecho Administrativo. Pasó un año, cursé Derecho Administrativo, la aprobé. Uh-huh. Me acerco al titular, que fue uno de los mejores docentes que tuve, y le digo, y dice, pero ¿cómo no lo viste en Derecho Laboral? Moraleja, yo me recibí de abogado y nunca había visto nada. Nada. Qué bárbaro. Bien, nosotros veíamos esto, fuimos a hablar, tuvimos la suerte que un titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo hace 2 años nos llamó por teléfono él y nos dijo, tiene razón, quiero hablar con ustedes. Nosotros dijimos, bueno, vamos a la facultad, y nos sorprendió. Nos dijo, no, voy yo al sindicato. Bueno, entonces nos reconoce, es que nos dijo textual. Para nosotros, el derecho del trabajo es la ley de contrato de trabajo y la ley 14250. Nosotros, esto no. Bueno, esto terminó con que nosotros fuimos a dar un ciclo de charlas a los profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho acerca de esto, pero no del empleo público nacional. Vinieron docentes de la provincia de Buenos Aires para explicar la ley de negociación colectiva de la provincia de Buenos Aires. Vinieron compañeros de la capital para explicar que también tienen una ley de negociación colectiva. Bueno, esto no existe, no se conoce. Primer problema que tenés, grave. Es increíble que en la Facultad de Derecho no se estudien estos temas. Un sindicato crea legislación. Claro, estamos creando legislación, pero es más, la ley que establece el fuero laboral en el ámbito nacional dice que todos los trabajadores que se rijan por la negociación por convenios colectivos de trabajo tienen que litigar dentro de ese fuero. Aún hoy el fuero laboral se sigue declarando incompetente, porque yo una vez hablé con el presidente de la Cámara y me dijo que nosotros no sabemos nada de esto. Bueno, pero mirá, algunas corporaciones, por llamarlas de alguna manera, ya que nos llaman así a nosotros, como los colegios de abogados, la Asociación de Derecho del Trabajo, han sido mucho más sensibles al tema y están trabajando la cuestión. Y tienen institutos que lo trabajan. Lo que uno no puede comprender es que las universidades no lo hagan. Entonces, acá ya arrancás con un problema. Las universidades públicas no forman profesionales que conozcan la normativa por la cual se maneja el Estado. La tienen que aprender una vez que entraron. Segundo problema. ¿Quién elabora los perfiles para los concursos? ¿Cómo puede ser que un director de recursos humanos, un director de jurídicos del Ministerio de Salud tenga distinto perfil y distintos requisitos profesionales que el del Ministerio de Economía? Si las normas que tienen que manejar son las mismas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se elabora el perfil para que concursen algunos. Claro. Ahora digo, tanto trabajo cuesta que el Estado, a través de quien fuera, digamos, del Ministerio de Educación, lo que fuera, se siente con los rectores de las universidades nacionales y digamos, muchachos, vamos a poner de acuerdo.
no van a poder ingresar al Estado si no saben como mínimo esto. Claro. Estos contenidos tienen que ser obligatorios. Segundo, si es un concurso, y esto lo digo porque lo he vivido yo, van a entrar abogados. Vos vas al colegio de abogados y vas a la facultad de Derecho y decís, señores, pidan participación en los concursos, pidan formar parte del comité de selección. Están hablando de la incumbencia profesional de sus propios profesionales. No vienen. Entonces esto es como los que hablan mal de la educación y cuando los llaman del colegio porque hay un problema en la escuela, no van. Los padres me refiero. Sí. Digo, estamos mal. Pero digo, alguna vez tenemos que ponernos a hablar de las cosas serias, de las cosas que de verdad son las que están afectando. Mientras sigamos comprando que hay mucho empleado público, que el gasto público de los sueldos de los empleados públicos nacionales es el 9,8% del gasto total, por favor. Que los empleados públicos no saben nada, que al Estado van los que no se pueden trabajar en la actividad privada. Hay una realidad de por qué algunos sí aún prefieren el Estado. Porque el Estado, si vos entraste a trabajar, tenés cierta garantía en términos de ser registrado. Claro. La realidad es que en gran parte del empleo privado y en los estudios profesionales de abogado, los estudios profesionales contables y todo, la proletarización del profesional es monstruoso en este momento. Se los toma a los recién egresados para que anden por la calle, se les paga 2 pesos, no se los registra, son cadetes, no tienen obra social, no tienen protección de salud, no tienen nada. Entonces, claro, entre eso y lo otro, vos pagas menos, pero al menos ofreces una garantía que eso te incluye tener una cobertura de salud, otro tipo de garantía. Bueno, pero vos tenías en una época en el Poder Judicial, no me sale la palabra ahora, el que iba a laburar y no cobraba. El meritorio. Una cosa de loco, es decir, vos tenías que hacer méritos. Digo, te caías por la escalera, te rompías una pierna, no te conocía nadie. Te pagaban, juntaban unos mangos entre la oficina y... Bueno, pero digo, por eso te digo... Poder Judicial de la Nación. El meritorio. Sí, bueno, ha pasado. Y pasan muchas cosas de este tipo. Nosotros tenemos una modalidad contractual que es la del 1109, que son trabajadores que están por fuera del convenio. Nosotros tenemos 2 modalidades de contrato. El contrato de empleo público, que es el famoso artículo 9, y tenemos el 1109 que están por fuera de esto. Que son prácticamente lo mismo que un monotributista. Sí. No tienen relación de dependencia de ningún tipo. Y decís, ¿por qué es esto? ¿Por qué se trabaja de esta manera? ¿Por qué se quiere generar este espacio de alguna manera? Bueno, porque precisamente lo que se quiere es un proceso, lamentablemente, que yo creo que lo que pretende es destruir toda posibilidad de tener frenos o controles en el ejercicio del poder político dentro del Estado. Pero claramente. Si vos tenés a la gente precarizada, tenés a la gente contratada, tenés a la gente sin ningún tipo de derecho, tenés a la gente que le podés renovar el contrato o no cada año, y es muy difícil que vos no te transformes en un patrón de estancia. Hay una cosa ahí de conservadurismo, por supuesto, de década infame que todavía está vigente. En todos, ¿eh? En todos. Todavía sigue vigente eso y es un debate que no se ha dado. Yo creo que hay un fuerte atraso en este tipo de debates dentro de la política. Un fuerte atraso. Sí. A ver, bueno, no es solamente en este tipo. Hay un fuerte atraso en muchos debates dentro de la política. Totalmente. Tengo que hacer una tanda más y seguimos. Bueno. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una amplia cartilla en todo el país, entre los que destacan nuestros centros y sanatorios propios. Comunicate al 0800-333-7110 y accede al plan que más te conviene. Accord Salud, cuidándote siempre. De acuerdo a lo establecido con la resolución 915/17 de la Secretaría de Comercio dependiente del Ministerio de Producción de la Nación. Para más información consulte en www.accordsalud.com.ar. Servicios, subsidios, convenios, recreación, turismo. UPCN, cerca de las afiliadas y afiliados. Visita nuestro sitio web www.upcndigital.org. Noticias, información, novedades. www.upcndigital.org. Orgullosamente UPCN. Grupo Unión Personal pone a tu alcance la medicina de la más alta complejidad, instituciones de primer nivel y la seguridad de contar con centros propios de mayor tecnología y confort en América Latina. Sanatorio Anchorena Recoleta y San Martín, Sanatorio y Toys, Instituto Quirúrgico del Callao y nuestros centros médicos Accord. Visítanos en Arellanes 884 o llamanos al 0800-333-7110. Tu bienestar merece una elección acertada.
www.grupounionpersonal.com.ar. Época de Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Pero la radio siempre está. Siempre está. Estado Joven, el programa de la Unión del Personal Civil de la Nación. Militando con vos. Autón, secretario coordinador de la Secretaría de Profesionales, en este espacio de diálogo que estamos inaugurando el día de hoy, que va a estar todos los jueves. El último jueves, bueno, yo ya me había olvidado. Bien, vamos a hablar un poquito de esta cuestión. Vamos a Luján, vamos acá, vamos allá. Eso te va generando a vos un panorama, esos diálogos, esos encuentros, te va generando a vos un panorama, una sensación de lo que uno observa en términos políticos, ¿no? Sobre todo en un año electoral, y con la cuestión inflacionaria muy presente también, que eso genera cierto nivel de ansiedad. No, por supuesto. Entre otras tantas cosas, digo, ¿no? Mira, yo creo que está instalado al menos donde yo he estado, y vos sabés que estuve en varias localidades de la provincia de Buenos Aires y ahora hemos retomado, una tremenda demanda, un reclamo generalizado de espacios de debate y espacios de discusión. Y cuando digo espacio de debate, espacio de discusión, es nada que se sienten ahí arriba de un escenario, nos hablen y nos aplaudimos y nos vamos, tocamos el hombro y nos vamos. Ellos quieren, está bien, hablen, no, pero después queremos discutir. Y lo expresan, no es que uno lo adivina. Sí, sí. Y además, hasta los temas que se iban a conversar, la gente nos llevaba concretamente a sus problemas cotidianos, a la política, y entonces, bueno, nos reunimos y dijimos, hay que terminar con un viejo error. Una cosa es que uno quiera trasladar a un gremio su política partidaria, porque ahí sí nos vamos a ir a lo que son los gremios en otros países de América Latina, que tienen gremios socialistas, comunistas, claro. No, eso está mal. Para hacer política está en la 62, decía el general. Bueno, ahora, eso no implica que vos no puedas hablar de política, claro, o discutir de política, porque ¿cómo separás la discusión política del quehacer gremial? No hay manera. ¿Cómo yo digo no se puede hablar de política cuando yo hasta el año 2018 me pasaba, y todos nosotros pasábamos los meses de diciembre cargados de angustia para ver cuántos despidos íbamos a tener, cuando tuvimos que firmar un mal acuerdo salarial a cambio de que pararan con los despidos de la gente, con un gobierno, con un perfil, con una ideología y con otra ideología, como puede ser la de este gobierno, el tema de los despidos quedó de lado. Puedo discutir paritarias, puedo tratar de con todas las falencias que yo mencioné. Pero digo, caray, hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. Entonces, ¿cómo no voy a hablar de política? Cuando en el fondo, además, la posibilidad de tener una carrera, la posibilidad, todo eso también tiene que ver con la política. Claro. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, la temática la instala la gente, la instalan los compañeros. ¿De qué quieren hablar los compañeros? Y empezamos, bueno. La primera demanda que se instaló mucho en la militancia es la necesidad de formación política. La necesidad de formación de cuadros políticos. Hay muchos compañeros con muchas ganas de hacer cosas, con mucha voluntad, con mucho compromiso, pero que les falta formación. Bueno, hay que trabajar. O sea, no se asimila la cosa automáticamente. No le podemos pedir a compañeros que laburan 14 horas por día que lleguen a su casa y se pongan a leer los libros de Perón, los libros de Jaureche. ¿Viste? Bajemos al planeta Tierra. Entonces, nosotros que tuvimos la oportunidad de hacerlo y que nos formamos a través de años de militancia, bueno, tenemos que compartir con ellos, charlar, bueno, trabajar sobre esto. Y surgieron cantidad de cosas y se siguió profundizando, pero tuvo una riqueza. Bueno, este año vamos a seguir con eso. Yo estuve participando el 15 de marzo en un plenario, aprovechando que los compañeros secretarios generales de las regionales nuestros y los secretarios de organización vinieron por el proceso electoral de la seccional. Tuve la oportunidad ese día a la mañana de conversar porque ellos pidieron tener a la mañana un espacio para hablar de política. Nos dijeron y ahí fuimos con Mariano Unamuno, con Fernando Barrera y estuvimos toda la mañana hablando de política. Y dijimos, bueno, está todo bien, pero hablamos con un grupo. Bueno, vamos a ir nosotros ahora, vamos a ir nosotros a los lugares donde están ellos a hablar de política. Y arrancamos ahora el día 28 con Luján y con General Rodríguez. Mirá, en Luján nos quedamos, había compañeros de todos los organismos nacionales de la zona, de todos. ¿Viste? Dijimos, bueno, pucha. Sí. Hablamos 10, 15 minutos cada uno de nosotros tres y después empezó el ida y vuelta. Fue riquísimo. Fue realmente
Y lo que nos dicen todos es, ¿saben por qué nos gusta hablar con ustedes? No conmigo personalmente, no con Omar Autón, sino con los compañeros. Pues si ustedes no saben, con ustedes hablamos de las cosas que nos pasan cotidianamente. Dice, nosotros, ¿qué vamos a ver? Lo vamos a ver por televisión. Dice, si nos hablan de cosas no tiene nada que ver con nosotros. Acá podemos hablar, pero además... Eso refiriéndose a la política. A la política. Sí, Pero sí. además podemos hablar también de decir, bueno, estamos ante una situación de dificultad. Por ejemplo, le dicen, hay desánimo. Sí, hay desánimo. No hay expectativa, es cierto. Bueno, ¿cómo se reconstruye esto? Y nosotros, la verdad que nuestro discurso es bastante sencillo en este sentido. Otros te dicen, ¿por qué los jóvenes quieren votar a Milei? Entonces yo digo, miren, Milei es un fenómeno muy fácil de explicar. Hay muchos sectores en Argentina que tienen sobrados motivos para estar muy enojados. Muy enojados. Ahora bien, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿en qué momento el peronismo dejó de ser el instrumento que canalizaba y ordenaba la bronca de los sectores populares y la canalizaba porque le ofrecía la posibilidad de algo diferente, la posibilidad de salir de las causas de su bronca y tener un destino? Bueno, eso es una crítica que tenemos que hacernos para adentro. Sí. Que si no nos visualizan como eso, algo hicimos mal. Porque además no es la primera vez que al peronismo, que ha encauzado eso, como vos mencionás, le pasa esto. Hoy es Milei. No, pero ojo que hubo un momento que eran los primeros movimientos piqueteros de izquierda. Por supuesto. En su momento también fue la izquierda. O sea, si dejaron de vernos como el hecho maldito del país burgués, si dejaron de vernos como realmente los que queríamos y nos proponíamos transformar esa realidad de injusticia, algo hicimos mal nosotros. Sí. Bueno, hay que asumirlo. Una vuelta, una actividad que estaba Pedro Saborido, creo que ya te lo conté esto. Sí. Y me parece que la cosa pasa un poquito por ahí, ¿no? Pedro Saborido dice, miren muchachos, acá los argentinos no se hicieron peronistas leyendo a John William Cook o a Jauretche. Se hicieron peronistas porque conocieron el mar. Pero tal cual, es así. Acá el peronismo ha dejado de generar un modelo de país donde la gente pueda conocer el mar, pueda tener su casita, su autito, su laburo. Hemos dejado de hacer eso. Bueno, entonces hay un Yo el otro problema. día miraba una publicidad del Banco Provincia de Buenos Aires, no, pero de todas maneras digo Banco Provincia de Buenos Aires, pero después investigando me fijé que la tienen muchos bancos que te dan un crédito para alquilar. Y sí. No para comprar una casa. No, para alquilar. O sea, después, ¿por qué no van a estar? ¿Cómo no van a estar enojados? Pero a ver, nosotros seguimos diciendo que los jóvenes de hoy en día han prolongado su adolescencia porque quieren vivir con sus padres hasta los 35 años. Mi hija tiene 36. ¿Sabes cuánto paga por alquilar un departamento de 2 ambientes? 80.000 mangos por mes, más expensas e impuestos. ¿Cuánto tenés que ganar por mes para poder alquilar? Más que un cambio que nos quiere y que prolongaron la adolescencia. No mintamos más. Digamos las cosas como son. Y esto que es lo general, también hay que bajarlo a lo más cotidiano. ¿Por qué nos pasó en gran parte esto? Nos pasó en gran parte esto porque dejamos de concebirnos como un movimiento político y dejamos de entender que esto viene de abajo y tiene que venir de abajo para arriba. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar y organizarnos en cada barrio, si recuperamos el compromiso de laburar en cada barrio por las necesidades del barrio, como lo hacemos en cada lugar de trabajo a través del sindicato, como lo podemos hacer en una facultad a través... Y desde ahí empezamos a reconstruir. Bueno, la cosa puede cambiar. Y lo que le dijimos también en términos más políticos, partidarios, más concretos, es esto. Miren, este año vamos a jugar una situación muy difícil. Si las elecciones las gana, como le quieras llamar, Juntos por el Cambio, Cambiemos, macrismo, etcétera, 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 todos sabemos lo que significa para el pueblo argentino y para los empleados públicos esos personajes. Por lo tanto, hay una necesidad de hacer un gran esfuerzo por tratar de llegar a ser la mejor elección posible. Sí. Para eso, nosotros queremos que podamos lograr listas de unidad en todos lados. En la medida que esa lista de unidad se construya con la participación de todos. Y que no el dedo. No, basta el dedo. La cosa es, o se escucha a todo el mundo, entonces se escucha a los gremios, a los movimientos sociales, a la CGT, a las representaciones de los barrios, y se construyen las listas de esa manera, o que haya paso. Basta del dedo, basta de que venga alguien a decir los candidatos son estos y después nos pasa lo que nos pasa. Por alguna razón hubo 3 millones que no fueron a votar en las elecciones del 2021. Sí. Bueno, ahora si vos le volteaste la lista y no lo dejás participar en una interna, vos después le vas a pedir que te acompañe en una campaña electoral. Pero no. Bueno, hay que empezar por ahí. Nos vaya como nos vaya, si ganamos vamos a llegar mejores condiciones. Y si perdemos vamos a estar en mejores condiciones de afrontar lo que venga si empezamos a hacer la cosa bien y revertimos todos los desastres que hicimos internamente también en los últimos años.
Claro. Es así. Es así, no hay otro camino, la cosa es muy sencilla, no resiste análisis. Y mira, algo pasa. Porque vos vas y le decís esto en Luján, en General Rodríguez, en Colón, provincia de Buenos Aires, en Loma de Zamora, en José Cepá, lo que fuera, y cuando termina, toda la gente le ves una cara. ¿Por qué? Porque le va a decir, muchacho, nada de depresión, nada de bajonearse, nada de que no hay futuro. Sí que lo hay, depende mucho de lo que hagamos nosotros. Lo que no podemos es delegar lo que lo haga otro. Sí. Y después también, vos corregime, me parece que también ha habido cuestiones de sobreideologización. ¿Viste? Hay que poner una palmera en la Casa Rosada y estamos discutiendo si palmera, palmero, palmere, la palmera de Bandor o la palmera de Rodolfo Walsh o la palmera de... Y en el medio está tu hija o la mía que pagan 80 lucas alquiler. Claro. Bueno, muchacho. No es solamente ideologización. Creo que lamentablemente por eso también Milei, hay jóvenes que se le acercan. Cuando Milei habla de la casta política, él lo hace con una forma absolutamente perversa y destructiva. Sí. Pero cuando a su vez los dirigentes políticos te hablan de que ellos son la clase política, también están marcando y señalando su alejamiento profundo del pueblo al que tienen que representar, porque entonces son una clase distinta, son otra cosa. La nomenclatura. Es la nomenclatura. Bueno, eso es el problema. Entonces, claro, tienen estas discusiones. Entonces, claro que se encierran en debate y vos decís, pero no puede ser que estén discutiendo esto. Bueno, pero que ellos viven, lamentablemente lo tengo que decir, porque eso me asusta por lo mismo que lo asusta Francisco. Me asusta porque la consecuencia de ese alejamiento de realidad de la dirigencia política nos puede llevar a vivir momentos muy asiagos todo el pueblo argentino. Entonces creo que es el momento de decirlo, ¿no? Totalmente. Omar, gracias. ¿La pasaste bien? No, al contrario, Julián, la pasé bárbaro, me encanta. Ya la próxima oportunidad vamos a tener la apertura, el cierre, el separador de este espacio, encuentro de diálogo con los profesionales de la administración pública, de nuestro UPCN. Que además está piola en función de que uno puede tomar contacto con diversas realidades, ¿no? Y me resulta sumamente interesante esto de las bases, ¿no? Que ahí en particular la dirigencia sindical tiene una ventaja sobre la política. Así es. Porque lamentablemente muchos compañeros, y algunos que no son compañeros, cuando son electos... Se olvidan, desaparecen. Nunca más te atienden el teléfono, dicen en los barrios. Exacto. A diferencia del delegado sindical, lo voy a decir en criollo, vas a tu organismo, te putean. Y claro. Es así de sencillo. A veces es raro que te aplaudan porque si vos hiciste una paritaria del 20, la gente te va a pedir un 22. Eso es así siempre. ¿Entendés? Sí. Pero si no vas, no te votan. Y si vas, te putean. Vos tenés que estar rindiendo examen todos los días. La mayor forma de democracia participativa que existe en la sociedad. Cuando vos ves las altas y las bajas de afiliaciones en un gremio, nosotros vamos a elecciones absolutamente todos los días. Y esa es la ventaja comparativa de la dirigencia sindical. Gracias, Omar. Gracias, Hernán Gómez en la operación técnica. Daniel Casas, Lucas Dena, Alicia Mucio. Ariana en la producción. Mi nombre es Julián Deza Sousa.